Entonces el título de este mensaje es Jóvenes de Fe y Herederos de Dios, ¿no? Porque hemos leído el texto bíblico en Deuteronomio 18, que nos está hablando acerca de los levitas, ¿no? Y los levitas pues eran siervos consagrados a servir a Dios en el templo, ¿no? En el tabernáculo, cuando estaban en el desierto. Entonces son las personas que incluso más fe deberían de tener, ¿no? Más que cualquiera, ¿no? Entonces, y esa fe nos lleva a tener certeza de lo que Dios nos ha dado, ¿no? De nuestra herencia, de confiar en el Señor. Entonces, hoy día vamos a ver de este tema. Vamos a examinar el texto bíblico para saber correctamente lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a leer, y esta es la versión NTV, ¿de acuerdo, hermanos? Lean conmigo. Dice en los versículos 1 y 2. Recuerda que los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no recibirían ninguna asignación de tierra entre las demás tribus de Israel. Pero tanto los sacerdotes como los levitas comerán de las ofrendas especiales dadas al Señor, porque esa es la parte que les corresponde. No tendrán tierra propia entre los israelitas. El propio Señor es su preciada posesión, tal como les prometió. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a continuar entonces, vamos a entrar en la enseñanza bíblica. Primero vamos a ver una introducción, ¿de acuerdo? Y vamos a entender un poco acerca de la herencia, ¿no? Porque Dios habló acerca de qué es lo que tendrían el pueblo de Israel una vez que entrara en Canaán. Se iban a repartir las tierras, los territorios, las posesiones, pero acá Dios habla de los levitas y dice que ellos no tendrán ningún territorio, que no tendrán alguna tierra que sea para ellos. Al contrario, Dios les pone, no van a tener nada material ahí, propiedades, terrenos para ellos, no, porque no, Dios será su posesión más valiosa, ¿no? Entonces su herencia, a diferencia de una herencia terrenal, Dios le habla a los levitas que sirven y adoran a Dios, le dice, yo soy su posesión más valiosa, y eso es lo que deben de apreciar. Entonces vamos a entender esto primero, hermanos, la herencia de Dios a los levitas. Los levitas no tendrían tierras en Canaán porque era un pueblo exclusivamente pues apartado solamente para Dios de entre las 12 tribus de Israel. Ellos servirían a Dios y Dios sería lo más valioso, ¿no? Entonces esto nos pone a pensar, ¿eh? Imagínense cómo se siente uno hay veces cuando un padre o la familia no te deja cosas, ¿no? No te da posesiones, por ejemplo. He escuchado a jóvenes que ya le están reclamando a sus padres, ¿no? Por si acaso, esta parte de la casa es mía, yo puedo hacer con esta parte lo que yo quiero, ¿no? Exigiendo, ¿no? En vez de ser agradecidos, ¿no? Se ponen a pelear con los demás hermanos, ¿no? No, que el segundo piso es tuyo, el mío es abajo, cosas así, ¿no? Cuando deberían de poner su corazón en la razón por la cual tienen estas cosas. Todas las cosas de nuestra vida tienen que servir para glorificar a Dios. Hermanos, nos habla acá de que los levitas servían a Dios en el templo, ¿no? Ese era el lugar en donde ellos iban, ¿no? Y servirían a Dios todos los días de su vida. Tenían ese privilegio. De entre todas las personas somos hijos de Dios y nosotros estamos llamados a servir a Dios. Una de las cosas que los levitas debían de hacer era enseñar al pueblo acerca de los mandamientos de Dios, lo que es la ley. Entonces, sabemos de que Dios quiere un pueblo obediente. Si nosotros creemos en Dios, vamos a obedecer a Dios. Aquel que no le cree no lo va a obedecer. Entonces, tengamos eso en cuenta, hermanos. Así como los levitas se dedicaban a enseñar la palabra de Dios al pueblo, nosotros ahora somos pues esos levitas espirituales, ¿no? No venimos de los judíos, pero lo que nosotros hacemos es, como hijos de Dios, enseñar a la gente acerca de Jesucristo, porque la ley y toda la Biblia da testimonio
de nuestro Salvador, que va a venir Cristo salvado, ¿no? Muy bien. Sin embargo, hermanos, muchas veces nuestra fe está mal. O sea, decimos que tenemos fe, pero nuestro corazón y nuestra mirada está enfocada en algo incorrecto. Y vemos la herencia de Dios como solo cosas materiales. Los israelitas veían así. Los israelitas decían, vamos a llegar a la tierra de Canaán. Y en sus mentes estaban, ¿qué chacra me tocará? ¿Qué casa me tocará? ¿Cuántos pisos haré? ¿No? ¿Cuánto ganado voy a tener? ¿No? Tengo que ver bien. Y mirando lo material, hermanos, cuando ponemos, está bien tener cosas materiales, pero cuando haces de lo material la guía de tu vida, eso se vuelve en idolatría. Recordemos, toda cosa que quiera desplazar, ¿no?, a Dios del centro de nuestro corazón es idolatría, por muy bueno que parezca. Muy bien, y es más, hay veces vemos la herencia y decimos, lo que voy a recibir, claro, es lo que yo me merezco. Es más, si mis padres no me dan, lo denuncio. Claro, tus padres te van a dar. Sin embargo, hay veces nos portamos muy orgullosos, prepotentes, altivos. Y decimos, eso es lo que yo me merezco. Pensémoslo bien, ¿nos lo merecemos? ¿Hemos sido buenos hijos? ¿Buenos hermanos? ¿No? ¿Enseñamos a nuestra familia, a nuestros hermanos, la palabra de Dios como debe de ser? ¿No? Y si no lo hacemos, imagínense con qué derecho exigimos, ¿no? Ahora, y eso es a los padres. Imagínense, hay cristianos jóvenes que muchas veces increpamos a Dios y le exigimos cosas a Dios. Y no venimos con una actitud humilde, con un corazón humillado, diciéndole, Señor, a pesar de todo lo que yo he hecho, y aunque no me lo merezco, Señor, yo te doy gracias. Voy a valorar más la herencia espiritual que tú me das que esperar algo material. Porque es fácil que un joven se anime cuando recibe algo, una añadidura de Dios, ¿no? Le decimos la añadidura a las cosas materiales, ¿no? Decimos quizá un terreno, recibimos una cantidad de dinero como herencia de nuestro padre y decimos, ay, gloria a Dios, gracias. Pero no debe, y si no nos dejan nada, ¿serviremos con todo el corazón al Señor o nos resentiremos con Dios? No, es que mi papá, es que este familiar creía en Dios y así son los cristianos. Hay gente que dice eso, pero no debe ser así. Nuestra mirada, si está puesta solo en lo material, no vamos a ver lo realmente importante. ¿Qué es lo importante? La bendición espiritual de Dios. No dejemos que lo material nos ciegue. No dejemos que solamente lo físico que brilla nos haga menospreciar las bendiciones espirituales que Dios da, porque la bendición espiritual de Dios es eterna y es segura. Lo material no. Por eso hay que entender la bendición espiritual, hermanos, y dentro de una herencia, ¿qué herencia, no? ¿Qué bendición, qué recompensa más grande Dios te puede dar? Y Dios en toda la Biblia va revelando poco a poco hasta en el Nuevo Testamento y va aclarándonos de que esa gran herencia que tú has recibido es gracias a Cristo, que lo que Dios preparó para ti es el Evangelio, que Jesucristo es tu respuesta a tu vida. La gente, para poder vivir en la época pues de Moisés, todos ellos, para tener un sustento para sus vidas necesitaban una herencia para poder vivir bien, si no, no viven, ¿no? ¿De qué vivirán? Pero no, el sustento de nuestras vidas no está en lo material, está en Cristo Jesús. No importa cuánta herencia física uno reciba, si yo no tengo el Evangelio, mi problema espiritual me va a destruir. El pecado va a acabar, ¿no?, sometiéndome a un gran sufrimiento. Entonces, debemos de valorar mucho la respuesta de Dios, que es Jesucristo, y vivir una vida centrada en Él. No exijo a los jóvenes
diciéndoles que estén todos los días pegados a la Biblia, a cada momento. Debería ser lo ideal, pero que esté en nuestros pensamientos y en nuestros corazones. Una vida centrada en Dios es una vida que vive por fe. Si nosotros vivimos por fe, la fe ve lo invisible, las promesas de Dios, ve lo eterno. Y confiado en lo eterno, camina seguro. ¿De acuerdo, hermanos? Por eso 2 Corintios 5:7 dice que porque por fe andamos y no por vista. ¿De acuerdo? Ahora vamos a comenzar y nos preguntamos, ¿cuál es la fe y la herencia que Dios quiere que tengamos? ¿Será un terreno en Canaán como ansiaban los israelitas? ¿Para qué era necesario que ellos vivieran en Canaán? Vamos a entender primero la obra de Dios, hermanos. Nuestra fe es efectiva, hermanos, es una fe verdadera cuando mira a las cosas de Dios. Una fe que no mira las cosas de Dios es una fe vacía, es una fe falsa. Vamos a leer Deuteronomio 18:5. Dice, pues el Señor tu Dios eligió a la tribu de Leví de entre todas las tribus para que sirva en el nombre del Señor por siempre. Mira, Dios escogió a los levitas para que les sirvieran. Y ese servicio está en la obra de Dios. Entonces vamos a ver qué es lo que hacían los levitas. Primero, lo que hacían los levitas eran orar por sus hermanos. Oraban por todo el pueblo. ¿Habían problemas en el pueblo? ¿Habían hermanos que pecaban? Sí. ¿Habían peleas entre hermanos? También había. Y por muchas razones más, ellos eran una tribu especial, que su trabajo estaba dedicado a velar por sus hermanos. Oraban a Dios intercediendo por ellos, día y noche, ¿no? Se acordaban de ellos. Y cuando ellos intercedían ante Dios, ¿no? Junto con el sumo sacerdote, claro está, el sumo sacerdote y todos los levitas oraban por el pueblo de Dios. Oraban para que siguieran los mandatos de Dios, para que caminaran por fe, para que fueran obedientes, para que valoraran la salvación que Dios les había dado, ¿no? Y cuando ellos adoraban al Señor, traían ante el altar de Dios los sacrificios, porque el sacrificio de las ovejas, de los corderos, era la manera en la cual Dios podía perdonar los pecados del pueblo. Ellos intercedían, Señor, nuestros hermanos han desobedecido, han pecado, quizá han caído en idolatría, quizá están cometiendo pecados ocultos, Señor. Por todos ellos, Señor, ofrendamos este sacrificio. Y Dios se agradaba en el sacrificio, hecho con fe. Y Dios escuchaba la oración de los levitas. Aunque el pueblo no orara, los levitas oraban por amor de sus hermanos. Y acá vemos esta figura de salvación que es Cristo Jesús. Cristo nos perdonó. Él fue el sacrificio perfecto que agradó a Dios y Él es el sacerdote, Él es el levita, sacerdote que intercedió por nosotros a Dios y que sigue abogando por nosotros hasta el día de hoy. Por eso que si nosotros confesamos nuestras faltas en el nombre de Jesús, si nosotros oramos por nuestros hermanos que están pasando problemas, que se han pecado, que se han equivocado y oramos por ellos, el Señor pues va a escuchar nuestras oraciones. Y si ese hermano se arrepiente, pues Dios lo perdona. Cristo es nuestro intercesor. Miren, esa figura del levita intercediendo señala también a la obra de Cristo. ¿No? Romanos 8:2, Cristo es la ley, ¿no? Gracias a Cristo tenemos esa ley del espíritu de vida, ¿no? Que por medio de la fe en Él nos ha librado del pecado, de la muerte. ¿Qué es lo segundo que los levitas hacían, hermanos? Ellos tenían que administrar justicia en el pueblo. Ellos tenían la palabra de Dios en sus manos y eso les ayudaba a juzgar correctamente, ¿no? Hay algo que muchas veces como jóvenes decimos y es, no quiero que me juzguen, ¿no? Estamos confundiendo a veces las cosas, ¿no?
No somos quienes para juzgarnos, señalar nuestros pecados, pero lo que un hermano y los levitas debían de hacer era que en medio del problema debían de dar la respuesta, es decir, dar la palabra justa. Decir, Dios ha dicho esto y esto se tiene que hacer. Y hay veces los jóvenes cuando escuchamos y que nos dicen, Dios dice en su palabra esto, uy, me estás juzgando. Esa es una equivocación. Aceptemos la palabra de Dios. Los hermanos lo hacemos para volver al camino, no para sentirnos mal y no para hacer sentir mal a otros. Cuando nuestro corazón es confrontado por la palabra de Dios, nosotros venimos ante Dios rendidos. Venimos con el problema ante la palabra de Dios y debemos de aceptar el juicio que viene de Dios, porque es para bien. Dice que al juzgar se señalaba el pecado, decían, esto ocurrió por el pecado, perfecto, se tiene que hacer esto, ¿no? Se tiene que dar la respuesta, todo conforme a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hizo Dios en nuestras vidas? Por ejemplo, Dios nos da su ley, conforme a la ley, Dios nos juzga, ¿y qué nos dice? Que somos pecadores, que merecemos todo el castigo y la ira de Dios. Eso nos hace sentir mal, está bien, pero vamos al punto. ¿Somos o no somos injustos? Es cierto, merecemos ese castigo, pero Dios juzgó nuestro pecado en la cruz. Él lo llevó cautivo. Él cargó nuestras injusticias, nuestros pecados, nuestras rebeliones. Y gracias a que Cristo murió en la cruz por nosotros, Él nos hizo justos. Por creer en la obra de Cristo en la cruz, tú pasas de ser injusto a ser justo, a ser inocente ante los ojos de Dios. Todo aquel que cree en Jesucristo arrepintiéndose de sus pecados es hecho justo delante de Dios. Por eso no tenemos nada de qué jactarnos entre nuestros hermanos. Al contrario, si nuestro hermano está pasando una situación y un problema, aconsejarle conforme a la palabra. Muy bien. Y como tercer lugar, los levitas se encargaban de enseñar la ley, encargaban de enseñar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo conozca a Dios. Dios es un Dios espiritual. No podemos verlo con nuestros ojos, ni escucharlo con nuestros oídos, ¿no? Pero Dios nos ha dado su palabra para que a través de ella lo conozcamos más. Cuanto más conozcas a Dios, más leas de Él en la Biblia, más lo vas a amar y más vas a odiar el pecado. Más tu corazón será transformado. Esa era la labor de los levitas. ¿Y dónde hacían todas estas cosas los levitas? Pues en el tabernáculo de reunión en el desierto. Ya cuando entrarían pues en Canaán lo harían en el templo, ¿no? Pero eso lo vamos a ver un poquito después. Cristo Jesús, hermanos, ¿no? Es el corazón de la ley. Cristo es la misericordia de Dios. Cristo es el verbo hecho carne, la palabra de Dios que ha venido encarnada y da vida al mundo, ¿no? Cristo es la expresión del amor de Dios para nuestras vidas. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Cristo, a medida que tú aprendes a seguirle, vas a seguirlo ya no esperando una recompensa, ya no esperando una herencia física o algo que te beneficie solamente, no, vas a seguir la enseñanza de Dios por amor a Dios. Esa es una fe que persevera mirando a la obra de Cristo. Punto número 2. Una fe que desea a Dios. Ya hemos visto que nuestra fe, así como la fe de los levitas, debía de mirar a la obra de Dios. Nuestra fe, hermanos, siempre va a desear estar ante la presencia de Dios, adorar al Señor. Vamos a leer Deuteronomio 18, 6, 7. Y si un levita sale de alguna de tus ciudades, de cualquier parte de Israel en que resida, y llega con todo el deseo de su alma al lugar que el Señor escoja, él ministrará en el nombre del Señor su Dios, como todos sus hermanos levitas que están allí delante del Señor. Amén.
Primero, ¿qué es lo que Dios quiere con esto? Miren, y vamos a ver esto primero. Miren lo que nos dice el texto, por eso leamos siempre cuando lean la Biblia con cuidadito. Dice, y llega el levita, mira, con todo el deseo de su alma al lugar que el Señor escoja, ¿no? Entonces nos habla del corazón del levita que desea servir a Dios. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Primero, que nuestro corazón, como siervos de Dios, tiene que desear estar ante Dios. ¿Cómo pasamos entonces la gran pregunta de desear a Dios, ¿no?, de desear otras cosas, por ejemplo, a desear estar con Dios? Es fácil para el corazón del ser humano, de los jóvenes, desear estar más en el celular, más chatear con los amigos, más salir de paseo, que leer un rato la Biblia, que orar con la familia. Nos excusamos, evadimos esas cosas, pensamos que es un poco tedioso. Muchos cristianos jóvenes piensan eso. Dicen, sí, es que voy a orar, pero en la iglesia. Y no tienen ese tiempo personal con Dios. Ponen excusa de que están estudiando, ponen excusa de que están trabajando. Hay que trabajar, hay que estudiar, pero eso no es excusa para tener un tiempo especial para nuestro Dios. ¿Y por qué nuestro corazón está así? Y hay jóvenes, ¿no?, que dicen esto ante Dios y dicen, Señor, yo quiero desear servirte, yo quiero amarte, pero me jalan más las otras cosas. Mi corazón quiere más ponerse a ver una película que leer un rato la Biblia o escuchar la prédica. ¿Por qué es esto, Señor? Por la naturaleza del pecado que está en nosotros. Es por eso, hermanos. Y porque también, pues, nosotros estamos más acostumbrados a dejar que nuestra carne haga lo que quiere. Por eso, hermanos, nosotros debemos de poner nuestro corazón en la palabra de Dios. A medida de que nosotros venimos al Señor, el Espíritu Santo que vive en nosotros va a obrar. El Espíritu Santo, hermanos, como dice Filipenses 2:13, es el que pone en nuestro corazón, es el que nos mueve en el querer como el hacer. Si tú quieres querer acercarte al Señor, es obra del Espíritu Santo, no es tuya. Si tú quieres dirigir en el culto, participar en el fórum que hacemos en los cultos, pues es el sentir de un corazón en donde el Espíritu Santo está obrando. Si tú quieres servir a Dios con todo tu alma, es un corazón que está siendo tratado por el Espíritu de Dios. Ese era el corazón del levita. El levita que servía a Dios, no importa, miren, los levitas estaban colocados y repartidos por todas las 12 tribus. Habían algunos levitas que sí estaban sirviendo ahí en Jerusalén, pero habían otros que estaban lejos. Pero cuando el levita, que deseaba con todo su ser, estando lejos en otra tribu, servir al Señor, su alma, ¿no?, su alma quería ir al templo y servirle, pues, ¿qué dice? ¿Qué dice que debía ocurrir? Dice, y llega con todo el deseo de su alma al lugar que el Señor escoja, él ministrará en el nombre del Señor su Dios, como todos sus hermanos levitas que están ahí delante del Señor. Es decir, aquel que quiere, va, es recibido. Nadie se lo va a impedir. Que como jóvenes deseemos tener este corazón, que a medida que pongamos nuestro deseo en las cosas de Dios, más vamos a ver la obra del Espíritu Santo. Allí, hermanos, cuanto más vamos a ser esos levitas que lo amen, que teman a su palabra, ¿no? Eso es lo que Dios desea de sus hijos, ¿no? ¿Qué es lo que Dios desea de ti? Que ames y sigas mis mandamientos. El que sigue su palabra es aquel que le teme, que lo honra. Este es un corazón que desea estar ante la presencia de Dios. Y también, hermanos, deseamos seguir su plan. Porque aquel que viene a servir a Dios va a seguir el plan de Dios, no su propio plan. No va a querer ministrar o servir a Dios como quiere. Un corazón que ama a Dios es un corazón que va a dejarse guiar. Se va a someter a la palabra. Vamos a ver aquí.
Un corazón puesto en Dios recibe entendimiento de cuál es la voluntad de Dios para ti. Esto pasó, hermanos, ¿no? Esto pasó. Pero vamos a ver, primero, vamos a dar lectura el Salmo 32, el versículo 8. A ver, todos con sus Biblias. Salmo 32, versículo 8. ¿Ya? Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Entonces, mira lo que Dios dice. Te haré entender, te enseñaré mi camino. Pero ¿qué es lo que primero debo de hacer? Poner mi corazón a Él, al servicio de Dios. Y es Él el que me va a hacer entender. Él me va a guiar. Dice, en el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué quiere decir? Que yo te voy a usar, ¿no? Yo voy a hacer mi voluntad a través de tu vida. Entonces, hay que ponernos a disposición de Dios. Esto ocurrió, hermanos, con la vida del rey David. El rey David, antes de ser rey, él se gozaba en Dios. Él era pastor, pastoreaba, ¿no? Fue soldado y siguió sirviendo al Señor con un corazón pues humillado a Dios, un corazón que temía y amaba su palabra. Y llegó un momento en que él fue rey y estaba en su palacio y su corazón anhelaba servir al Señor más de lo que ya había hecho, porque él combatió y peleó las batallas del Señor, Dios estaba con él, pero él seguía con un deseo ardiente en su corazón. Y un día pues él hace una petición. Él ve el arca del pacto de Dios que está en una tienda y él vive en un palacio y su corazón no estaba tranquilo. Su corazón anhelaba servir a Dios. Y es más, que todo el pueblo sirviera a Dios, que los levitas ministrasen ante la presencia de Dios. Y es por eso que él deseó construir un templo. David sabía que Dios no habita en un templo, en un lugar físico. Dios es infinito. Pero David quería servir a Dios en un lugar tal como Dios lo había prometido, porque si vemos nuevamente el texto de arriba, de Deuteronomio 18, dice, si un levita sale de alguna de tus ciudades, de cualquier parte de Israel en que resida, dice, acá está, dice, y sus hermanos levitas que están allí delante del Señor. ¿En dónde tenían que estar delante del Señor? En el lugar en que Dios hubiera escogido. Y ese lugar fue Jerusalén. Ahí pues Dios escogió y Dios le prometió a David, al ver su corazón deseoso de servirle, le dijo, está bien, yo voy a hacer que tu hijo, tu descendiente, levante un templo, para que todos los levitas vengan a servirme y todo el pueblo venga a adorarme, ¿no? Entonces, David deseó ese templo. Miren, tuvo ese deseo. Cuando él puso el deseo, el corazón en Dios, en las cosas de Dios, ¿qué hizo Dios? Dios solito lo movió a desear hacer su voluntad. Miren, de la nada salió. Quiero construir un templo para adorar al Señor y para que ahí vengan los levitas también, pues. Y enseñen al pueblo la palabra, ¿no? Que ahí los levitas también pues sean sustentados, porque ellos no tienen herencia. Entonces ellos vivirán de lo que Dios, las ofrendas que son para Dios, lo compartirán con los levitas. Ellos tendrán su sustento en Dios, su herencia es Dios. Todo se alinea al plan de Dios, ¿se dan cuenta? Entonces, este fue el deseo que Dios puso en el corazón de David. Así también Dios nos llevará a hacer su voluntad si disponemos ese corazón hacia Él. Conclusión, hermanos. Más que cualquier cosa terrenal que recibamos, nuestra herencia más preciada debe ser Dios. Recordemos, nuestra herencia está en los cielos. Nuestra herencia, ya hemos recibido un anticipo que es muy grande, que es Jesucristo en nuestras vidas. Dice, si no miramos a Dios, estamos desviándonos. Por eso miremos a la obra de Cristo como nuestro sacerdote.